¿Cuál es la diferencia entre la ética de la neurociencia y la neurociencia de la ética? La intersección entre la neurociencia y la ética es un campo complejo y multidimensional que plantea una serie de preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la moralidad y la conducta humana. La diferencia entre la neurociencia de la ética y la ética de la neurociencia radica en sus enfoques y objetivos principales. La neurociencia de la ética se centra en comprender cómo funciona el cerebro en relación con los procesos éticos y morales. Examina cómo se procesan y representan en el cerebro los conceptos éticos y morales utilizando técnicas de neuroimagen y estudios de neurofisiología para investigar los fundamentos biológicos del comportamiento ético. Por ejemplo, se explora el papel de las neuronas espejo en la generación de la empatía y la autoconciencia y cómo la actividad neural se relaciona con la experiencia moral y ética. Por otro lado, la ética de la neurociencia se enfoca en examinar las implicaciones éticas de la investigación en neurociencia y el uso de tecnologías neurocientíficas en diversas áreas. Se centra en cuestiones como el consentimiento informado de los participantes en estudios neurocientíficos, la privacidad y confidencialidad de los datos cerebrales y la equidad en el acceso a tecnologías neurocientíficas. Además, considera cómo estas tecnologías pueden influir en la percepción de la identidad y el comportamiento humano, así como en las normas éticas y morales de la sociedad. Frost nos da luz sobre estas diferencias y similitudes. Señala que la ética de la neurociencia aborda las implicaciones éticas de la investigación y la aplicación de la neurociencia, mientras que la neurociencia de la ética busca comprender las bases biológicas de los procesos éticos y morales. Ambos campos están interrelacionados y se complementan entre sí para proporcionar una comprensión más completa de cómo la neurociencia y la ética se entrelazan en nuestro entendimiento de la humanidad y la moralidad. Ahondando en Frost, uno de ellos resalta la importancia de considerar la complejidad de la conciencia. Frost cita a William James, quien describió la conciencia como un fenómeno multidimensional. Este enfoque subraya la necesidad de explorar diversas capas de experiencia humana para comprender completamente la ética y la moralidad desde una perspectiva neurocientífica. Frost, además, discute el papel de las neuronas espejo en la generación de la empatía y la autoconciencia, lo que sugiere que la actividad neural puede influir en la experiencia moral y ética de un individuo. Este enfoque resalta cómo la neurociencia puede contribuir a nuestra comprensión de los fundamentos biológicos del comportamiento ético y moral. Finalmente, se plantean dilemas éticos relacionados con el uso de la neuroimagen como detector de mentiras, lo que subraya la importancia de considerar el contexto y la complejidad de la experiencia humana al interpretar la actividad neural en términos de comportamiento ético. Frost enfatiza la necesidad de un enfoque interdisciplinario para abordar las complejas interacciones entre la neurociencia y la ética y cómo estas interacciones influyen en nuestra comprensión de la moralidad y la conducta humana. ¿Cuáles son las líneas de investigación que aborda el campo del estudio de la neuroética? La neuroética es una parte de la bioética que surge de la reflexión y deliberación de los conocimientos adquiridos con el progreso de la neurociencia, su relación con la mente humana, su impacto en el comportamiento y la identidad del propio ser. La neuroética comprende aspectos científicos, filosóficos, sociales, legales y políticos que del propio conocimiento científico y sus funciones surgen de la investigación. Ofrece una oportunidad de tener una visión multidisciplinar entre aspectos filosóficos y puramente científicos. Sus líneas de investigación son el estudio de las cuestiones éticas, legales y sociales que surgen cuando los hallazgos científicos sobre el cerebro se llevan a la práctica médica, las interpretaciones legales y la política social y de salud. Contempla los efectos de las enfermedades del sistema nervioso, incorpora aspectos más filosóficos como la conciencia de sí mismo, el enfermar psiquiátrico, de la libertad o de la mejora cerebral en el futuro o la manipulación mediante intervenciones externas sobre nuestro cerebro. También algunas de estas son el potenciamiento cognitivo, emocional, moral, manipulación y alteración del libre albedrío, identidad personal, personalidad, responsabilidad en crímenes, amenaza a la dignidad humana en forma de derechos humanos relacionados al cerebro y a la mente,
También se enfoca en los procesos neurocognitivos involucrados en el origen y desarrollo de las emociones, cogniciones, conductas y toma de decisiones morales, así como en temas de evaluación, acceso e intervención de la mente, e implicaciones y preocupaciones ético-legales y sociales. ¿Qué metodologías se emplean comúnmente en la investigación en neuroética? La neuroética es un campo interdisciplinario en la intersección de la neurociencia y la ética y busca explorar las implicaciones éticas de los avances en la comprensión y manipulación del cerebro humano. Al abordar cuestiones complejas y multifacéticas, la neuroética se sumerge en debates sobre la responsabilidad moral, la autonomía, la justicia y la privacidad en el contexto de la investigación y la aplicación de la neurociencia. Al combinar métodos de investigación empírica, filosófica, ética aplicada, análisis de políticas y enfoques interdisciplinarios, la neuroética busca proporcionar orientación ética para el desarrollo y la implementación responsable de tecnologías neurocientíficas. En este sentido, la neuroética no solo explora lo que la neurociencia puede hacer, sino también lo que debería hacer, garantizando que los avances en la comprensión del cerebro humano se utilicen de manera ética y reflexiva para el beneficio de la sociedad. A continuación detallaremos algunos puntos sobre la metodología que se emplea en la investigación en dicha disciplina. 1. Investigación empírica. En neuroética, la investigación empírica implica la recopilación de datos a través de métodos científicos para comprender mejor cómo las personas perciben y toman decisiones éticas relacionadas con la neurociencia. Por ejemplo, un estudio podría investigar cómo las personas responden éticamente a escenarios hipotéticos que implican el uso de tecnologías neurocientíficas, como la modificación genética para mejorar las capacidades cognitivas. 2. Investigación filosófica. La filosofía desempeña un papel central en la neuroética al explorar conceptos éticos fundamentales. Por ejemplo, el debate sobre la responsabilidad moral en el contexto de los trastornos cerebrales podría implicar discusiones filosóficas sobre la naturaleza del libre albedrío y la capacidad de las personas para controlar sus acciones. 3. Investigación ética aplicada. Esta metodología se encuentra en la aplicación de principios éticos a situaciones concretas en neuroética. Por ejemplo, la discusión sobre la privacidad de los datos cerebrales en la investigación con neuroimagen podría implicar la evaluación de los riesgos y beneficios para los participantes y el desarrollo de pautas éticas para el manejo de la información sensible del cerebro. 4. Investigación interdisciplinaria. Dada la naturaleza compleja de los problemas éticos en neurociencia, la investigación interdisciplinaria es común. Por ejemplo, un estudio sobre el uso de la estimulación cerebral profunda en el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos podría implicar la colaboración entre neurocientíficos, médicos, psicólogos y filósofos para abordar cuestiones éticas, médicas y sociales. Análisis de políticas. La investigación en neuroética también puede implicar el análisis de políticas relacionadas con la regulación y el uso de la tecnología neurocientífica. Por ejemplo, la elaboración de directrices éticas para la investigación con células madre neuronales podría implicar la revisión de las políticas existentes y la recomendación de nuevas regulaciones para garantizar el uso ético de esta tecnología. En la historia ha habido varios casos que ilustran estas metodologías en acción. Por ejemplo, el caso de Phineas Gage. Este famoso caso del siglo XIX involucra a un trabajador ferroviario que sufrió daños en el cerebro debido a un accidente con una barra de hierro. El estudio de este caso proporcionó información crucial sobre las funciones cerebrales y planteó preguntas éticas sobre la responsabilidad moral en caso de lesiones cerebrales. El debate sobre la eutanasia y los trastornos neurológicos graves. La discusión sobre la eutanasia en pacientes con enfermedades neurológicas graves como la enfermedad de Alzheimer avanzada ha generado grandes debates éticos profundos que involucran consideraciones filosóficas, empíricas y aplicadas sobre la autonomía, el sufrimiento y la calidad de vida. Estos son solo algunos ejemplos que ilustran cómo las diversas metodologías se entrelazan en la investigación en neuroética y cómo han sido aplicadas en la historia para abordar cuestiones éticas relacionadas con el cerebro y la neurociencia.